¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy hablaré sobre un tema poco tratado en la historia, muy importante, que es Monterrey, la Sultana del Norte, en la época de la Revolución Mexicana. Y en la época del Porfiriato, cómo era ya una ciudad importantísima y trajo tecnología, ferrocarriles de Estados Unidos. Y vamos a ver cosas que se repiten hoy en día en la modernidad, muy interesantes. Todos estos datos están basados en un ensayo, en libros también, que posteriormente subiré o daré referencias, y en resúmenes que yo realicé. Yo hice el orden, digamos, de toda esta información muy interesante. Porque pues esto generalmente en internet puede ser dudoso esta información. Y en los libros más especializados nos dan fotografías, nos dan testimonios, nos dan más credibilidad sobre lo que pasó en la revolución en México y cómo se cuajaba, cómo se manejaba la cuestión educativa inclusive. Monterrey fue prácticamente la primera ciudad que tuvo una escuela preparatoria, la Cuauhtémoc, privada a nivel nacional. Aquí se tejieron muchas cuestiones entre política y empresarios en la época de 1800, de 1900. Y parece que sigue teniendo su auge al día de hoy. Monterrey, voy a leer el resumen porque son bastantes datos y no quiero errar. Monterrey tiene una población de unos 33,000, 34,000 habitantes según el censo de 1910. 1910 no hay que confundirlo con la independencia de México, que fue en 1810-1811, fue la revolución 1910, o sea, 100 años después de la independencia de México. Ya existían los censos poblacionales, algo interesantísimo, y alrededor de 33,000, 34,000 habitantes había en Monterrey, en la ciudad, 35,000, que es como aproximadamente, pues a lo mejor un municipio es lo que ahorita tendría de cantidad. Hoy en día somos más de 5 millones de habitantes en Nuevo León, no en Monterrey, en Nuevo León, o 6 millones aproximadamente, según los datos estadísticos. 6 millones contra 35,000 habitantes en el norte del país. En noviembre de 1909 hay una agitación muy importante, es una fecha clave para el norte del país, para Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Hay una agitación política, se dan libres votos, se cambia un poco la cuestión histórica, la mentalidad. Francisco I. Madero, que es una pieza clave en la Revolución Mexicana, en la cuestión industrial, en la cuestión política, y que siempre ha existido muchísima controversia, que significa la I de Francisco I. Madero, Ignacio, Indalecio. Ha habido muchas teorías sobre la I de Madero. Bueno, sabemos que hay avenidas, calles y todo. Y fue considerado un apóstol de la política, por así decirlo. Ahorita vamos a ver por qué. Y Francisco I. Madero reconocía ya a María Mier o varios gobernantes con apellido Mier aquí en Nuevo León. Fíjense qué interesante. Uno piensa que las cámaras de comercio empiezan por 1950, 1930 y no. La primera Cámara Nacional de Comercio en Monterrey, posiblemente, uno de los fundadores, Ildefonso Zambrano, fue en 1883. Ya existía el capitalismo, ya existía esa noción del comercio en el norte del país, interesantísimo. Gregorio Zambrano en 1850 o 53 fue considerado una de las personas precursoras y que impulsó el desarrollo económico en el norte del país también. ¿A qué se dedicaban en aquella época? No necesariamente lo hacía, pero a textiles, telares, a cuestiones de minas, a cuestiones de ferrocarriles, ahorita lo vamos a ver. Posteriormente a cuestiones un poquito que tenían que ver con la agricultura, con el ganado. En Monterrey se hicieron varias factorías o se hicieron varios grupos de ganaderos, de agricultores, todo esto, y se hacían tipos sindicatos o grupos o reuniones también para obtener obviamente beneficios
y tener beneficios en el sur de Estados Unidos también y en el centro de México, evidentemente. El régimen de Díaz fue generalmente liberal, se consideraba liberal y tenía que ver con don Bernardo Reyes también. Sabemos del gran escritor Alfonso Reyes, que ha sido mencionado en muchos lugares, catedrático, académico muy importante, sus escritos, ensayos, poesías, versos universales muy relevantes aquí en Monterrey y en otras ciudades. Y está el general Bernardo Reyes. Y estaba la situación del ferrocarril, que se ha hablado mucho. El ferrocarril se da entre 1800 y 1880 a 1890. No hay una fecha exacta. Y es donde más o menos tratan de hacer una conexión entre toda la parte que es como de Texas, la parte de Coahuila y el sur de Coahuila y Monterrey también. A través del ferrocarril eran las conexiones entre estos estados, o sea, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas en la cuestión del Laredo, del lado, por así decirlo, mexicano también. ¿Qué pasa después? Hay un general, que hay una avenida por aquí muy famosa, Pablo González Garza, se apellida como yo, González Garza, que en 1914 se toma Monterrey. Monterrey fue tomado por generales, fue tomado por un grupo de personas. Increíble, en 1914. Y algo que se dio muy interesante es que los católicos, los que vivían católicos aquí, o religiosos católicos, no apoyaban lo local, apoyaban al centro del país. Es algo súper interesante. Apoyarían el ejército federal, o sea, de la federación, no el del norte de aquí. Y hay toda una historia, hay ensayos, hay libros sobre el arresto del cónsul de Estados Unidos en Monterrey o en México. Sobre todo en Monterrey se arrestó en esa época el cónsul. Hay un autor que dice, no me acuerdo bien, que en 1902 Nuevo León era el que producía más valores, más dinero en México, con Puebla y con la Ciudad de México también, con el DF, Distrito Federal. Monterrey aportaba 30, tal vez 40%, los valores son inciertos o las cuestiones son inciertas. Había también una situación del famoso baile en honor a Díaz, al general Díaz, a Porfirio Díaz, aquí en un casino muy famoso de Monterrey en 1890, aproximadamente 96, 97. Los empresarios tomaban las decisiones, los empresarios ayudaban a tomar decisiones políticas y los políticos con empresarios también. Estaba Adolfo Zambrano, que fue, esto es un dato muy interesante que yo no conocía, que fue alrededor de 14 veces senador o diputado federal y diputado unas 14 veces federal y local. Y fue, al parecer, no estoy muy seguro de esto, fue regidor o fue alcalde de Monterrey también. 14 veces, alrededor de 13, 14 veces. ¿Qué otra cosa? Pues está la familia de la situación de Bernardo Reyes, que no estaba muy de acuerdo en ciertas cuestiones del centro del país. Y se da esta situación de cuando Madero llega a Nuevo León y se quedan cerca del Banco de Nuevo León. Existía el Banco de Nuevo León. Ese era el nombre de ese banco, pues supongo que no privado y del Estado también de cierta manera. Madero ayudó al plan de San Luis, eso lo sabemos, eso se sabe, se enseña en quinto, en sexto de primaria, generalmente el plan de San Luis, los planes de Ayutla, los planes que ayudan a derrocar o a organizar grupos. Y
Este es un dato muy importante. Se declara nula la reelección de Díaz. Sabemos que Porfirio Díaz ya tenía muchísimos años de presidente y llama a un levantamiento armado el 20 de noviembre. Por eso se celebra el 20 de noviembre en México. Interesantísimo. Luego viene la situación de, de la de la fundidora, que ya no existe. O sea, está en la estructura de la fundidora, pero viene siendo una de las empresas de capital, creo que holandés, italiano, inglés, pero, y americano o estadounidense, pero más que todo regiomontano. Y la fundidora llega a ser considerada una de las mejores o más importantes en ese entonces del mundo. Llega a producir, pero toneladas y toneladas de fierro y de acero para precisamente las vías del ferrocarril. Eran los que surtían las vías del ferrocarril y que pues hace ya varios años se cerró aquí, pero se sigue manteniendo su estructura. Muchísimas personas trabajaron en aquella época, era de las empresas que tenían más trabajadores, estábamos contando más de 600, 700 tal vez trabajadores en la famosa fundidora, que después hacen una especie de paro laboral por las situaciones en las que vivían y por las situaciones no tanto económicas, sino por las situaciones de salud o las situaciones de peligro con las que podrían ser, porque sabemos que el acero es muy difícil de tratar, como el hierro y todos esos elementos. La fundidora es regia, es francesa, es italiana, española, americana, todo esto. Y genera muchísimas miles de toneladas mensuales y al año. No sé exactamente la cantidad de esto. Y después en este libro habla sobre Nuevo León tenía en ese entonces, de 1911 aproximadamente, tenía el nivel más bajo de analfabetismo posiblemente del país. O sea, de personas que sabían leer y escribir tal vez. Y se menciona aquí en este libro como la Escuela Cuauhtémoc fue una de las pues, prácticamente primeras privadas que existían en México también. Yo creo que era más cuestión de no solamente de teorías y conceptos o de pensamiento crítico o analítico, no era ese estilo, era un estilo de técnicos y de egresados técnicos para precisamente tener trabajadores en fábricas, que era la idea de muchos empresarios en aquella época, y lo sigue siendo, ¿no? También. El estudiar para tener técnicos, ahorita se da mucho en la cuestión de la computación, de la electrónica, de los nanochips, la nanotecnología, no es, y que no va peleado con hacer un debate, con saber teorías, alguien puede ser muy teórico por un lado y puede ser muy práctico también en su fábrica, puede escribir ensayos de Kant o de Spinoza o de Hegel, o puede escribir ensayos de grandes teóricos y en su trabajo ser muy práctico, manejar herramientas y todo, no necesariamente está peleado esas dos partes. Y la cuestión de la siderurgia en Monterrey para el mundo también. Monterrey exportó muchísimas cosas y exportó muchísimos productos también desde aquella época. La fundidora se declara, un grupo se declara en huelga, no sé cuánto dura la huelga por las condiciones en las que estaban, y al parecer gana la huelga, por así decirlo, se levanta la huelga y siguen produciendo, siguen haciendo los ferrocarriles, siguen haciendo todas estas vías que tenemos de tren, que son muy importantes porque eran las formas de comunicarse con el exterior. Era la comunicación de aquella época, no había obviamente internet, no había medios de comunicación tan ágiles, tan precisos, no se sabía mucha información, no existían paqueterías o servicios así, y se necesitan los ferrocarriles y se necesitaba la unión entre los estados también para llegar a Estados Unidos también. Era una época complicada, era una época donde se revolvían ciertas ideologías. Vemos como Madero pide que se levanten en armas de cuestiones sociales muy delicadas, con cuestiones también políticas, con cuestiones también artísticas,
porque de la educación surge también la cuestión del arte y cuestiones económicas que estaba también, y cuestiones obviamente de la misma revolución. Estoy hablando en los primeros datos que di, por ejemplo, noviembre del 9 es prácticamente un año o prácticamente unos meses antes de la Revolución Mexicana, en donde hay toda una historia, hay muchos libros, muchos autores que narran sobre la Revolución Mexicana, todo lo que sucedió en el centro, en el sur, en el norte del país también. Pero lo interesante es que ya existía antes de la Revolución una Cámara de Comercio, por ejemplo. Ya existían líderes emprendedores con apellidos muy importantes que siguen sobresaliendo hoy en día, que mantuvieron, por así decirlo, esa estatura económica o esos valores de ayudar a los demás a tener trabajo y de sacar adelante a su nación, de sacar adelante también a su estado. Nuevo León ya era competitivo a nivel económico, a nivel mundial, como lo sigue siendo. Nuevo León ya era uno de los lugares más adinerados. Había, como en Zacatecas, muchas minas, o ciertas minas, como en Coahuila también. Y había sobre todo ese deseo de salir adelante, de liderazgo y de tener una apertura global. Yo veo una globalización. La globalización no empieza en 1950 o en el 2000. La globalización no empieza con las computadoras. Una globalización de pensar en los demás y de qué nos van a aportar los demás a Nuevo León. Una globalización de exportar tecnología, mano de obra seguramente, a Estados Unidos también, cosa que sigue sucediendo increíble hoy en el 2021. Algo increíble, las cosas parece que la historia las cambian y nos damos cuenta que la historia pues las mantiene firmes. La identidad de las personas de Monterrey o de Nuevo León, la cuestión de seguir adelante. Y no quiero decir que otros estados no lo hagan, no voy a comparar ni a competir, porque es el mismo país, México, pero se distingue Nuevo León por estas mentes ágiles, brillantes líderes que tuvieron mucha conexión con Estados Unidos y con sobre todo la idea de salir adelante a través de la educación formal, a través de los estudios, que en esa época era evidentemente, en las épocas de 1911, 1912, sumamente complicado tener una escuela o estudiar o tener el tiempo de aprender algún oficio. Era prácticamente la idea sobrevivir y proteger los terrenos, proteger las propiedades privadas. También hay todo un escrito de la propiedad privada y la propiedad pública desde 1889 aproximadamente en Monterrey, en Nuevo León también. Vemos que hay grandes personajes como el general Bernardo Reyes, es muy importante a nivel político y a nivel literatura. Vemos como también tenemos a Francisco y Madero, que tenía sus cualidades muy importantes de líderes, apóstol, algunos le dicen el apóstol de la democracia, que no estaba muy de acuerdo con la cuestión de, tal vez, Madero no estaba muy de acuerdo precisamente con el general, con las ideologías de Bernardo Reyes, y cómo estos planes de San Luis pues funcionan parcialmente, no totalmente. Eh, la cuestión de la reelección de don Porfirio Díaz, que llamaba mucho la atención ese evento también, el concepto de la democratización o la falta de democracia también en ese sentido. Y los empresarios que pondrían de sus ahorros para invertir y obviamente tener más ganancias también en el norte del país, en textiles, en agricultura, tal vez en la misma educación, después posteriormente en medios de comunicación. Ya existían periódicos, ya existían folletos, ya existía la imprenta, ya existían revistas, se pasaba la información a través de periódicos. Los periódicos en aquella época se imprimían con planchas, eran unas, eh, como unas tablas donde se ponían las letras de hierro precisamente, y se hacían las frases y los entintaban y se sacaban copias y los rodillos empezaban a sacar los tirajes del periódico
ya existía este medio de comunicación fundamental. El periódico ahorita todavía existe, algo que algunos visionarios de, por así decirlo, del futuro decían que iba a desaparecer el libro, iba a desaparecer el periódico con la internet y con todos estos medios de comunicación digitales, y no, sucede que se siguen imprimiendo, se siguen vendiendo, se siguen editando periódicos y se siguen inclusive digitales, pero no se ha perdido lo original. Y con el libro sigue siendo igual. La tecnología no ha sustituido al libro. El libro sigue imprimiéndose. Hay muchas editoriales, hay muchas casas que imprimen hoy en día. Y que no porque estamos más avanzados en tecnología, en información, eso se ha suplantado o eso se ha eliminado. Es un fenómeno muy interesante. Muchos grandes líderes habían predicho que el libro iba a desaparecer, que la televisión iba a desaparecer por internet, porque las personas veían televisión en su computadora y no ha desaparecido. Ha tenido inclusive más fuerza también. Entonces todos esos medios de comunicación ayudan a la población a sentir o a disentir, a entrar en un debate, por así decirlo, público y a saber un poco o un mucho de su realidad también. La cuestión de la fundidora, que ya no es una empresa actual, pero que se tiene como un símbolo inclusive en nuestro escudo regiomontano. En una parte vienen las chimeneas de la fundidora. Es un icono muy importante de producción, de fabricación, de esfuerzo, de trabajo, de resultado también. El poder hacer vías ferroviarias, el poder procesar el metal, el poder hacer aleaciones, el poder tener un sinnúmero de productos derivados de estos elementos que eran muy, muy importantes y que, como lo dije antes, la fundidora llegó a estar rankeada, por así decirlo, a nivel mundial, competía con las grandes fundidoras que tenían menos trabajadores inclusive y menos expertise o experiencia que en Holanda, o que en Inglaterra, o que en Francia, o en otros países, inclusive el mismo Estados Unidos. Entonces también había esta venta de telas, de textiles, había la venta famosa de las piedras, de las alhajas, del carbón, de leña. Me acuerdo de un libro que hablaba mucho de la leña. Se utilizaba mucho la leña en las casas. No necesariamente por el frío, para cocinar. No había necesariamente tuberías de gas. Recordemos que estamos en 1890, 1900. Se manejaba muchísimo, muchísimo la leña también y cómo este capital impulsa al norte del país, impulsa el norte también al centro y al sur del país en ese entonces como líderes muy importantes en hacer vigas, en hacer varillas que son necesarias para hacer estructuras, para hacer casas, para hacer empresas, para hacer hospitales, escuelas, todo esto. Y es un material que sigue siendo indispensable en la construcción, que sigue siendo indispensable en unir ideas, en unir culturas, en unir también inclusive negocios o, o cuestiones educativas también. Y la cuestión del analfabetismo, yo siempre he tenido duda en cómo se mide un analfabeta funcional o cómo se mide un no analfabeta. No se trata de leer, sino de comprender lo que se lee. No se trata nada más de leer, sino de saber escribir. ¿A qué le llamamos analfabeta realmente? Hay personas que escriben muy bien, pero no leen muy bien. O personas que leen cosas que nada más les interesa y dejan otras a un lado. ¿Qué es un analfabeta realmente? ¿Qué es un analfabeta? El que realmente no sabe el abecedario o el que no sabe leer un poema, una poesía, o el que no la sabe explicar, que es diferente, el que no la sabe interpretar. La medición del analfabetismo me parece que es muy delicado y es polémico también, no es tan fácil decir que alguien lee una hoja ya es alfabeta y ya es culto, no podemos decir que es culto porque leyó una hoja de un libro, de un diccionario, ni podemos decir que no es analfabeto. Si no sabe 10 palabras de un escrito, posiblemente, aunque sepa leer y aunque sepa escribir, es un analfabeto técnicamente, porque no sabe el significado, no sabe la semántica de esos conceptos, aunque sí
demuestre la habilidad de leer, porque la lectura es obviamente práctica, la escritura hay que practicar, hay que corregir errores, todo eso. Entonces, fíjense qué interesante cómo las cosas parecen que cambian mucho desde la época de la Revolución Mexicana y hay elementos fundamentales que se mantienen vivos, se mantienen vigentes hoy en día en México. Muchísimas gracias por su atención, que pasen bonita noche.